Saludos cordiales, estimados jóvenes. Hemos llegado a lo que sería la evaluación número 3. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las integrales múltiples. Entonces vamos a entrar a lo que sería esta temática. Voy a poner por acá tema integrales múltiples. Para lo que sería el tema de las integrales múltiples, jóvenes, tenemos que recordar el concepto de integrales definidas. Definidas en lo que sería una sola variable. Es decir, recordar un poquito aquello que nosotros conocemos como y igual a f de x. La integral de esto estaría enfocada en lo que es una integral con sus límites establecidos. La función f de x diferencial de x. Esto es en lo que tendremos que recordar, sus propiedades y su aplicación dentro de lo que sería básicamente la temática de integrales múltiples. Eso representa lo que sería una área bajo la curva, recordando. Todo esto, cuando hablamos de integrales, siempre estamos representando lo que es el área bajo una curva. Si yo lo veo en función de una variable, quiere decir que esto está representando lo que sería un área bajo la curva. Y aquí lo vamos a marcar de una forma diferente. Y esta es el área que me está representando. Sin embargo, esta área la podemos calcular a través de una partición de datos, o lo que nosotros conocemos como delta X. Esa partición de datos es la base para abarcar toda el área que está bajo una curva. Eso representa lo que son las integrales. Entonces, esto lo podemos representar a través de lo que son límites. Recordando un poquito el término de límites, por aquí tenemos un límite A y un límite B, que son los que hacen referencia ya dentro de lo que son las integrales. Y para integrar, esto es un recordatorio nada más, para integrar en base a una variable, la integral sería igual al límite de la sumatoria, jóvenes, de la función en X. En este caso estaría expresado por este valor o este intervalo que tenemos aquí que vamos a llamar delta de X y entonces el intervalo dentro de la función sería delta de X y, donde este y es la base de un rectángulo y podemos representarlo o denominarlo como la sumatoria de lo que serían la sumatoria de sus raíces o la sumatoria de Riemann. Esto es un tema que ya lo tuvieron que haber visto en otras ocasiones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en este espacio bajo la curva muy probablemente yo tenga lo que es una base de un rectángulo. Y eso es lo que representa una integral de una variable. Ahora bien, nuestro tema no es la integral de una variable, sino que nuestro tema son las integrales múltiples. ¿A qué hace referencia cuando hablamos acerca de lo que son integrales múltiples? Vamos a entrar a algo que nosotros podemos definir como integrales dobles. Vamos a borrar que se me movió un poquito la pantalla. Vamos a hablar de lo que son las integrales dobles. Esto ya no es un intervalo, sino que va a representar una región de integración, es decir, una región llamada XY. Entonces, cuando hablamos de integrales dobles, estamos hablando de una región bajo los intervalos o bajo el área de XY. Eso quiere decir, jóvenes, que estamos hablando de un término Z igual a la función en F, la función XY.
Esto va a representar lo que es una región. Cuando hablamos de integrales dobles o ya incluso cuando vamos a entrar a los integrales triples, ya estamos hablando de una región. La región siempre va a representar lo que es una superficie. Eso es importante tenerlo como parte de nuestro recordatorio, que va a representar lo que es una superficie. Ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo por acá para ir comprendiendo. Si de repente yo tengo como ejemplo dibujar un sistema de coordenadas en 3 dimensiones para que comprendamos lo que son las integrales dobles. Voy a dibujar lo que es un sistema de coordenadas en 3 dimensiones, pero recordando que esas 3 dimensiones es lo que se conoce como espacial. Ya trabajamos con términos X, Y, Z. Entonces, por ejemplo, podemos representar Z igual a la función en X, Y. ¿Ok? Para representar estas dimensiones, nosotros sabemos que tenemos nuestro plano cartesiano. Por lo general, nuestro plano cartesiano va en función de X, Y, pero ya cuando estamos hablando de integrales dobles, estamos hablando de regiones, y las regiones utilizan terceras dimensiones, o sea, un diagrama espacial. Entonces, por ende, nosotros vamos a tomar nuestro eje X se mantiene, vamos a tirar un eje espacial tridimensional, si así lo quisieran ver, que ahora sería nuestro eje Y. Y el que antes utilizábamos como Y se convierte en nuestro eje Z. Y en base a esto, yo puedo ver cuál es la superficie de cualquier objeto que esté en evaluación. En este caso, vamos a utilizar 4 puntos por acá. Y esos 4 puntos vamos a aludir que es o una página, una manta que se le voló con el viento. Vamos a graficar, la verdad, como lo que es nuestro término de evaluación, nuestra función Z, que es lo que nosotros estamos determinando. Vamos a reflejarlo en el eje de las X. Si yo lo reflejo, esta manta que se llevó el viento en el eje de las X, muy probablemente tendríamos esto que está acá. Lo vamos a reflejar. Hacer el reflejo es ubicar los puntos sobre el eje de las X. Yo lo estoy reflejando sobre el eje de las X. Es de tener un poquito de imaginación en este tema, jóvenes, para poderlo visualizar con más claridad. Pero al mismo tiempo, ustedes que están trabajando sobre sus cuadrículas, cuadernos cuadriculados, ¿verdad? Va a ser un poquito mejor. Entonces, si yo reflejo en el eje de las X, esta superficie, este objeto, en este caso una manta, una página, cualquier cosa que usted quiera reflejar, si lo reflejo contra el eje de las X, entonces ahí nosotros podemos formar lo que es, o proyectar más bien, lo que es el eje XY que me genera un dominio en Z de acuerdo a la función XY. Y al proyectarla con lo que es el piso, que en este caso el piso está reflejando lo que es un eje o una región plana dentro de Y, la sombra corresponde a lo que es el dominio, la región de integración que yo estoy buscando. Entonces, por acá lo podemos visualizar, lo vamos a terminar de completar. Por ejemplo, acá vamos a utilizar otro color para que ustedes lo vean. Esto es la sombra. Y ya ustedes pueden visualizar que esto conforma lo que es una región. Y decíamos que las regiones son parte, aquí lo teníamos, de lo que es una integral doble. Cuando yo trabajo con 3
variables de intervención, en este caso, se generan integrales dobles. Y las integrales dobles, nuestro resultado siempre va a ser una región, jóvenes. Entonces, por ahí tenemos una expresión, un ejemplo de una función que está en factor Z, pero las variables involucradas son X, y Z es la función que ya nos da. Podemos ver que ya tenemos el ejemplo Z igual a la función XY, ¿verdad? Y lo que hemos determinado es una región, que esta región es prácticamente reflejar la sombra de la superficie del objeto que hemos graficado, del objeto que hemos representado en el plano con tres ejes o con tres términos o un eje espacial. Podemos ver que tenemos lo que es el dominio, ¿verdad? Sin embargo, para que terminemos de comprender lo que sería la parte de las integrales dobles, cuando hablamos de integral pura, sabemos que eso refleja intervalos de una expresión, de una función. Para proyectarlo en el eje de las X y de las Y, tenemos pequeñas regiones o intervalos que van a formar parte de lo que es la región en sí. Entonces, para eso nosotros podemos incluso llegar a hacer lo siguiente. Yo quisiera saber, por ejemplo, este intervalo, a cuánto equivale, cuál es la trayectoria que lleva, cuál es el desplazamiento que tiene. Entonces, ese intervalo, muy probablemente, si yo lo quiero determinar, entonces es un delta de X y es un intervalo dentro de lo que es el planteamiento del ejercicio. Para poderlo determinar o para poder saber cuáles son sus límites, a qué equivale este intervalo, yo puedo levantar esta figura. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proyectar. Y se pueden ver ahí más o menos, ¿verdad? Nos sale ya nuestro rectángulo, que es un intervalo que se proyecta dentro de la región. Ese rectángulo está proyectado siempre sobre lo que es un eje X, sobre lo que es un eje Y que me puede servir para determinar los límites que son propuestos dentro de una región X. Vamos a sacar este rectángulo por acá para que no se nos olvide que es delta de un área. Así vamos a llamarlo. Si de repente usted quiere conocer un área bajo de la región o la superficie dibujada en lo que es el plano cartesiano, entonces eso es la sumatoria o el delta de la área de la región. Al multiplicar estas pequeñas áreas, porque de repente esta es una área, yo puedo obtener también el área sobre este otro eje. Y también lo puedo identificar sobre el eje de las Y. Entonces, al multiplicar estas pequeñas áreas, su altura, la proyección que tiene sobre el eje de las zetas, yo puedo determinar la región plana donde definimos lo que es una integral doble. A esto se le conoce como la altura igual a la función x1, y, j sería. Que no se pueden poner diferentes, ¿verdad? Pero esto me va a identificar lo que es la integral doble. Eso es en términos de teoría, jóvenes. Si multiplicamos el área por la altura, generamos algo que se conoce volumen.
Y el volumen total es un límite determinado por lo que es la integral doble. Para eso nos va a servir, para determinar lo que es el volumen. Pero ojo, si yo estoy determinando volumen total, entonces aquí sale un nuevo término, volumen total. Estamos hablando que mi volumen total va a ser igual al límite en una expresión o en una área específica o en un bloque, en un espacio dado de toda la superficie, de toda la región, llamado delta de XY, cuando tiende a 0, pero también yo lo puedo evaluar ese delta de YJ o de IJ cuando tiende a 0 y va a ser igual, ojo, va a ser igual a la sumatoria de I más lo que sería la sumatoria de J. Vamos a borrarlo por aquí porque se me quedó bien feíto. La sumatoria de J de una función que es XY, pero usted sabe que estamos trabajando con 3 coordenadas, ¿verdad? Delta de XY, delta de YJ. Y eso es la sumatoria doble que abarca los ejes X y Y, que genera lo que es un volumen por encima de la región dada y por debajo de la superficie. Es decir, estamos hablando de todas aquellas posibilidades de regiones o pequeños rectángulos que se generen. Ojo, todo esto que se genera acá como una forma de rectángulo, pero que están bajo la región o la superficie, ¿verdad? Están sobre la región es lo que está en rosado, y están debajo de lo que sería la superficie del objeto. Entonces, eso está coloreadito por acá. Y la sombra es lo que se refleja, lo que se expresa como región, y lo que queda entre la superficie y la sombra, eso sería nuestras áreas que a veces nosotros deseamos determinar y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y para hacerlo es donde destacamos o denotamos lo que son las integrales dobles. Entonces, ahora bien, eso es un poquito de recordatorio, jóvenes, antes de entrar de lleno, ¿verdad? Si decimos que todos esos bloquecitos, todos esos rectángulos que se forman entre la superficie y la sombra o la región, determinan lo que es un volumen total, entonces podemos ahora denotar la fórmula que vamos a estar utilizando. ¿Y cómo se denota lo que sería una integral doble? Tenemos las integrales, denotan una región de una función en XY diferencial de un área. Donde este diferencial de un área, ojo, esto puede ser respecto a X, diferencial de Y, o puede ser respecto a Y, diferencial de X. Eso va a depender bastante del orden en que nosotros coloquemos las integrales. Recordando, aquí hay que recordar algo muy interesante, y es que siempre se evalúan las integrales de adentro hacia afuera. Es decir, de lo micro a lo macro. Ya vamos a recordar con un ejemplo cómo es que se hace eso. Y vamos a ver entonces cómo es que la denotación de las integrales dobles me permite calcular por el límite dependiendo del tipo de la región. Entonces, todo esto lo vamos a poder realizar dependiendo, ojo, del tipo de la región. Y aquí pasa algo un poco curioso porque dependiendo del tipo de la región,
nosotros podemos tener 3 casos de evaluación o 3 formas de evaluación de lo que son las integrales. Vamos a ver por acá el primer caso que podemos obtener o la primera forma de evaluar lo que serían las integrales dobles. Cuando la región de integración es un rectángulo perfecto con los lados paralelos al eje X, entonces tenemos lo que sería el primer caso. El primer caso, repito, es cuando la región de integración es un rectángulo perfecto con los lados paralelos a los ejes X y Y, lo podemos poner. Ejemplo. Aquí hago un pequeño ejemplo. Solo tengo 2 ejes X y Y, porque ese es el primer caso. Que yo pueda tener una región de integración paralela a estos 2 ejes, al eje X y al eje Y. Entonces, ¿qué sería o cómo se determinarían los límites? De repente tenemos por aquí, vamos a tratar de hacerlo, un rectángulo. Entonces, usted puede ver que sí está paralelo al eje X y al eje Y. Esa es la región. Ok, esa es la primera opción de resolución que podemos tener de lo que son las integrales dobles, donde tenemos por este extremo los límites de integración en el eje X, pero aquí tenemos también límites de integración, pero ahora son sobre el eje de la Y. Este es el límite A, el límite B, podemos ya nombrar el límite C y el límite D. Entonces, conociendo eso, que el rectángulo sea paralelo o la región de evaluación sea paralela al eje X y al eje Y, entonces yo puedo determinar entonces que X tiende a ser igual a A, pero que también tiende a ser igual a B. Ya tengo mis primeros límites, pero también los tengo en Y, donde Y es igual a C, pero que también tiende a Y igual a D. Entonces, todos son límites constantes. ¿Por qué son límites constantes? Porque ya están definidos dentro de lo que son los ejes. Ya sé qué valores tienen. Entonces, como son límites constantes, es un poquito más fácil evaluarlos. La representación de estos límites constantes, ahorita lo vamos a poner, la forma de representarlos, en lo que sería la integral, tendría entonces yo la integral, decíamos, doble de una región, viene dada por la función x, y, decíamos, diferencial del área. Pero ahora ya conocemos esa área. Y esa área, entonces tenemos la integral de A con B. Estamos hablando la que corresponde a X. Entonces estamos hablando que es la que corresponde al eje de las Y. Son 2 integrales por el precio de 1, si así lo queremos ver, ¿verdad? Pero esas 2 integrales van dentro de lo que es una función dada en X, Y. Entonces ahora ponemos el diferencial de Y y el diferencial de X. Ojo con esto, porque como es una integral doble, este diferencial es de este señor de acá, de esta integral. Y esta otro diferencial de acá hace referencia a esta otra integral. Entonces eso es importante saber identificar quién es quién y quién va con quién. Y en base a eso después vamos a tener que poder hacer lo que son las integrales. Esto se conoce, jóvenes, como las integrales iteradas o integrales dobles. Esto que tenemos ahorita en pantalla es prácticamente el primer caso de resolución o el primer método de resolución que podemos tener, que es
nuestros límites de evaluación forman parte de una región, pero de una región entre lo que serían los ejes X y Y. Y sí siguen siendo integrales dobles, ¿verdad? Porque tenemos dos variables de intervención. ¿Qué es lo que vamos a representar con estas integrales? Vamos a representar un volumen de acuerdo a una superficie, de acuerdo a una región dada. ¿Cómo se llaman estas integrales? Son integrales dobles. Ojo, pregunta de examen. Son integrales dobles o integrales de iteradas. Así se llaman, integrales iteradas o relacionadas, ¿verdad? Por eso son los dos nombres que utilizamos. Nosotros en la teoría ahorita las vamos a llamar integrales dobles. Esto es pura teoría para que usted recuerde que es una integral, ¿verdad? Recordemos que una integral es buscar todas aquellas áreas bajo la curva. Cuando trabajamos en una sola variable, entonces son encontrar todas aquellas áreas sobre el eje de las X para una curva específica. Pero ya cuando hablamos de integrales dobles, involucramos una superficie, involucramos una región, ¿verdad? La superficie es el objeto que estamos evaluando y la región es todas aquellas sombras que se resultan en base a proyectar en un plano de 3 coordenadas o de 3 ejes lo que sería ese objeto y buscar todas esas mini regiones que se van a llamar límite, ¿verdad? La denotación que vamos a estar utilizando es esta de acá, eso no lo vamos a perder de vista. Y recordando que las integrales dobles, su resultado siempre va a ser un volumen. Eso es importante conocerlo, jóvenes. Entonces, esto es la introducción a lo que son las integrales dobles. Cualquier consulta, cualquier duda dentro de lo que es el foro, por favor.